al oírlas, ¿qué? Pues las palabras del Señor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Cuál palabra? Bueno, pues el Señor acaba de hablar que Él es el pan de vida, que Él va a dar su carne, que Él va a dar su sangre, y que aquella persona que no coma su carne y no beba su sangre, no puede tener vida. Entonces, las personas están entendiendo que si tú no mueres a ti mismo, si tú no mueres completamente a lo que eres, como Cristo lo está haciendo, es decir, Cristo no va a morir de una muerte natural, eso nos tiene que quedar claro, porque cuando una persona muere de muerte natural, su sangre no se desangra a la persona, sino que cuando Él está diciendo, voy a dar mi sangre, esto nos tiene que quedar muy claro, que Él está ofreciendo voluntariamente su vida, es decir, está adelantando su muerte, por llamarlo de alguna manera. Así que quien no coma esta carne y beba esta sangre, es decir, recuerdan cuando los hijos de María, es decir, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, se acercan con el Señor y les dice: Señor, concédenos esto. Y la madre, por supuesto que estuvo ahí, que mi hijo se siente a tu derecha y mi otro hijo se sienta a tu izquierda en el reino. Y el Señor hace una pregunta: ¿pueden ustedes beber la copa que yo voy a beber? Es exactamente el mismo principio. Los discípulos van a decir sí, y el Señor va a confirmar sí. Es decir, que ellos van a morir de la misma manera que el Señor Jesucristo. Y en esta parte, el que no come mi carne y bebe mi sangre, es decir, el que no adelanta su muerte. Pero ¿cómo? ¿Voy a adelantar mi muerte? ¿Me voy a morir? No, porque Cristo está hablando de la resurrección también. Así que aquella persona que quiera tener su vida, que quiera reservar una parte para sí, como Ananías y Zafira, no puede ser mi discípulo. Eso es lo que el Señor va a estar repitiendo muchas veces. Si nosotros lo decimos en un lenguaje muy común, es o es todo con el Señor o no es nada. Pero Él no se queda con medias tintas. No puedes tú seleccionar de Cristo lo que te guste y rechazar lo que no te guste. No puedes decir que quieres a Cristo, pero no quieres algunas cosas que Cristo te va a pedir que hagas. No es eso posible. Si es con Cristo, es completamente todo y mueres completamente, o no es nada. Pero dicen algunos: pero yo estoy haciendo ya algunas cosas. Sí, pero no es suficiente hasta que no mueras. Pero ya estoy congregándome, ya estoy oyendo la palabra. Pero eso no es suficiente porque aún no has muerto. Porque quizá en las mañanas vienes, oyes, y en las tardes te vas a hacer lo que a ti te place. Y eso no es suficiente. Pero ya estoy comenzando a leer la Biblia. Eso no es suficiente, son obras muertas. El Señor dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí, no puede ser mi discípulo, el que no toma su cruz y me sigue. Entonces, obviamente, cuando Él termina de enseñar en el versículo 60, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es decir, que lo acaban de escuchar, es muy dura esta palabra, no va a haber cabida para ningún aspecto de ti en la vida cristiana, no. Y conforme vas a ir creciendo en la vida espiritual, te vas a dar cuenta que cada vez tienes que hacer morir más áreas de tu vida. Tú vienes a Cristo y el Señor te da la gracia en la salvación, eres salvo por gracia, y sin embargo, todo tú vas a ser transformado, completa y radicalmente vas a ser transformado. No en un día, no en una semana, no en un año, sino mientras tú estés en esta tierra, el resto de tu vida, tú vas a ser transformado y el Señor siempre se va a meter con tu propio yo, lo que tú eres en esencia. Y el Señor te va a llevar a morir cada vez más a todo lo que tú eres. A todo lo que tú eres. Esto me parece interesante porque no sé si alcancen a entender el significado de estas palabras, que vas a morir a todo lo que tú eres. Es decir, lo repito, vas a morir a todo lo que tú eres.
Y cuando hablamos de morir a todo lo que tú eres, literalmente significa morir a todo lo que tú eres. No lo estoy repitiendo por repetirlo. Lo estoy repitiendo porque muchos de nosotros, aún en la vida cristiana, vamos a creer que tenemos algún conocimiento, alguna experiencia en la vida cristiana. Y ese yo empapado tiene que morir también. Hasta que nosotros lleguemos, como el apóstol Pablo lo dijo, que no sé nada. No sé nada como debería saberlo. Porque hay personas que se llegan a aferrar a ciertas cosas, creyendo que han llegado a ciertos escalones. Pero entre más mueres a ti mismo y más crece el Señor en tu vida, más eterno se vuelve el Dios eterno. Y quizá muchos de nosotros somos como Job. Pónganse a pensar en la vida de Job. Job fue bendecido, Dios le prosperó, tenía familia, sus hijos, su esposa, sus riquezas. Y en un instante el Señor se lleva todo. Y Job, aunque era temeroso de Dios, y era un hombre justo, porque eso dice el texto, Dios dice de Job que él era una persona justa, temerosa de él. Job no entendía algunos aspectos del Señor, así que cuando leemos todo el libro de Job, al final Job va a decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Te imaginas cuántos años Job vivió, fue bendecido, y en un instante el Señor le quitó todo eso? Es como el joven rico. ¿Has guardado estos mandamientos? Sí, Señor, los he guardado desde mi juventud. Bueno, pues ahora deja todo y sígueme. Es decir, que realmente todo este gran teatro de la vida solamente está funcionando en favor de que cada vez nosotros entendamos que somos un cero a la izquierda y que todo se trata solamente del Señor. Todo se trata solamente del Señor. Así que tenemos que entender este aspecto. Dura es esta palabra. ¿Quién quiere negarse a sí mismo? Dura es la palabra. ¿Quién quiere dejar su vida tal cual como está? Quizá alguno de ustedes hoy tiene pensado hacer un negocio y si el Señor te dice déjalo. Y quizá alguno de ustedes quiere hacer algo con su familia y el Señor te dice déjalo. Y quizá tú vas a entrar a la escuela el día de mañana, o bueno, mañana se descansa. Quizá otro día tú quieres entrar y tienes planeado esto, aquello y el otro y el Señor te dice déjalo, abandónalo. Inmediatamente tú pensarías para ti en tu propio corazón, no. Pero el Señor está diciendo, el que no come mi carne y bebe mi sangre. Así que es algo radical, ¿cierto? Por eso la palabra es dura, porque literalmente es déjalo. Hace 8 días les contaba la historia del misionero Jim Elliot con sus amigos. Ambos, los 5, fueron muertos con lanzas en Ecuador, allí en el Ecuador. Y cuando Jim Elliot fue el primero que se fue al Ecuador y él fue el que comenzó todo el proceso misionero, él cuando dejó Estados Unidos para irse a Centroamérica, tenía un amigo en América, así en Estados Unidos, su mejor amigo llamado Ed McCully. Ambos fueron juntos a la universidad. El papá de Ed McCully era un hombre de negocios, abogado, con una reputación impresionante, y el joven Ed McCully no se iba a ir de misionero. Ambos estudiaron lo mismo, Jim Elliot y su amigo Ed, amigos en la universidad. Y sin embargo, Jim Elliot escogió el camino misionero, porque sabía que era la voluntad de Dios. Y Ed McCully quiso obedecer a su padre. Y obviamente lo que el padre quería para su hijo era lo mejor. Y obviamente tenía el despacho. ¿Te imaginas un despacho jurídico con una reputación? La oficina de papá, de madera caoba, etcétera. Tremendas riquezas se movían. Y Ed McCully se estaba especializando para continuar con esta carrera de leyes, ser un abogado hecho y derecho. Pero Jim Elliot le escribía cartas desde el Ecuador a su amigo Ed y le decía cosas como, no te hagas, tú no tienes que estar haciendo esas cosas, tú lo sabes, Dios nos ha llamado a hacer avanzar el reino. Y Ed McCully oraba y le decía, pues yo tengo que obedecer a mi papá, yo tengo que seguir, es honrar a mis padres.
hasta que Jim seguía mandándole cartas, cartas, cartas. La obra, aquí necesitamos más obreros. Ven, amigo, ven. Ed McCully no pudo más y cuenta el papá, no el hijo, porque él no escribió esta historia. Esta historia la escribió el papá. Que un día entró, tocó a la oficina de papá y papá le dijo, ¿qué pasó, hijo? Pásate. Él estaba a media carrera de leyes. Papá, tengo esto en mi corazón y no me ha dejado. No me ha dejado. Creo que el Señor quiere que yo me vaya con mi amigo Jim Elliot al Ecuador, a la obra misionera. Y lo que hizo el papá, y cuando él describe esta historia es fantástico, porque el padre dice, cuando mi hijo me dijo esto, lo único que hice, puesto que su papá también era un cristiano devoto, lo único que hizo fue, nos pusimos de rodillas y oramos. Oh Señor, si es tu voluntad que mi hijo vaya. Ed McCully no acabó la carrera de leyes. Se fue con su amigo Jim Elliot y ahí murió atravesado por lanzas. Nosotros tenemos muchos planes. Nosotros reservamos mucho para nosotros. Nosotros decidimos y planeamos para nosotros lo que creemos a la luz del ser humano, lo que es mejor para nosotros. Pero el Señor te va a decir en un instante, deja esto, ya. Y tú no vas a poder estar jugando con mañana, dame chance pasado, es que esto lo traigo arraigado desde años de mi vida. Y el Señor por eso repite, el que no come mi carne y no bebe mi sangre. Y la gente judía entendía este tipo de palabras, por eso dice el texto en el versículo 60, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Me estás pidiendo demasiado. Carpintero de Nazaret, me estás pidiendo demasiado. Me estás exigiendo demasiado. Ya te di unas partes de mi vida. ¿Y quieres todo? Ya te di esto. Ya te di aquello. Ya voy los domingos a la iglesia. Ya estoy leyendo la Biblia. ¿Qué más quieres? Y el Señor te está diciendo, es todo. Porque mientras no me des todo, no me has dado absolutamente nada. Así que la palabra es dura. Y pensaríamos que la historia termina bien. En el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Después de que el Señor estuvo predicando y las personas lo siguieron, ¿puedes recordar qué hizo Pedro? Dejó sus barcas y sus redes. ¿Puedes recordar lo que hizo Mateo? Dejó su mesa y su puesto de publicano. Era un buen trabajo, muy buen ingreso ser publicano. Dejaron todo, literalmente todo, para caminar kilómetros con este hombre, con el Señor Jesucristo. ¿Qué no vale nada de eso? Llevamos año y medio siguiéndote, dejamos nuestras tierras, nuestras casas, nuestros trabajos, dejamos todo. Y tú nos estás diciendo ahorita, que no he dejado nada. Estás mal. ¿Que no ves lo que he hecho? Dejé mis barcas, dejé mis redes, dejé mi casa, dejé mis tierras, dejé a mi familia. ¿Que no ves que te estoy siguiendo? Y el Señor está diciendo, aún no me has dado nada, porque Dios no quiere tus cosas. Dios te quiere a ti, lo que tú eres, para que no seas más lo que eres, sino que seas lo que Él quiere que seas tú. Así que la palabra es muy dura y algunas personas dijeron, ¿sabes qué? Ya estuvo. Ya fue un año, fue año y medio, ya estuve contigo, pero ¿sabes qué? No voy a continuar contigo. ¿Por qué? Porque no sabes quizá ni siquiera lo que estás diciendo. Ya quisieras, otros dicen, ya quisieras que yo te estuviera siguiendo. Pude haberme ido con Buda. Pude ponerme a danzar con los prehispánicos. Y decidí seguirte a ti. ¿Y todavía me pides más? ¿Sabes qué? No. Aquí, hermanos, escogí esta introducción porque la semana pasada la enseñanza se llamó Buenas Obras. Buenas obras. Es decir, que el cristiano está llamado a hacer buenas obras. Sin embargo, quiero que entiendan una cosa y hoy voy a
a explicar cómo podemos descubrir esas buenas obras. Porque esas buenas obras no tienen nada que ver con lo que hago exteriormente al principio, sino que el principio comienza con tenerte a ti. Porque si no te tiene a ti, todo lo que tú hagas, todas tus barcas, todas tus redes, todas tus tierras, todas tus casas, todo lo que tú hayas dejado ahorita en este preciso momento, por causa de seguirlo con tus pies físicos, no sirve. No has dejado realmente nada. No has dejado realmente nada. Si no sucede en el corazón el cambio, no ha sucedido nada. El cambio es de adentro para afuera. Y el Señor no va a querer absolutamente tus cosas, sino hasta que Él no tenga tu corazón. Entonces, ninguna de las obras, porque tú puedes estar bailando el zapateado, haciendo mucho polvo, gritando, levantando las manos al cielo, cantando, comprándote una Biblia al estilo Juan el Bautista, tamaño gigante, para que todo el mundo vea que ahora cargas una Biblia. Ninguna de esas obras realmente ha impactado, por decirlo de alguna manera, al Señor. Así que vamos hoy, si el Señor lo permite, a descubrir el origen de esas buenas obras. Yo oro y le pido al Señor por todos nosotros, porque todos tenemos algo en común. Vamos a morir. Y la Escritura nos dice claramente que al morir vamos a ser juzgados por nuestras obras. Toda aquella obra, dice el texto, toda aquella obra que no pase el fuego, es heno, madera y hojarasca. Se va a quemar, pero no solo se va a quemar la obra, sino el obrador, la persona que hizo la obra. Y el Señor no está esperando a que tú te mueras para saber qué sigue. No, hermanos, por eso tenemos la palabra. Dios no solamente nos salva, sino que también nos va a usar en esta tierra. Pero el punto es que la gente cree que diciéndole a Dios, oye Señor, yo tengo una idea, ¿qué te parece si hago un orfanato? Dios no necesita tu ayuda. Él preparó estas obras desde antes de la fundación del mundo. El texto lo leímos en Efesios, estas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, tus obras no son las obras de Dios, pero puedes ver las obras de Dios obrar en tu vida. Es un misterio muy bonito por descubrir, pero si el Señor nos ayuda, hoy quisiera usar este texto de Juan 6, porque aquí mismo está el secreto de esas buenas obras. Aquí está. Y si el Señor lo permite, vamos a poder descubrirlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ponernos de pie para...